Números capítulo 11. Números capítulo 11. El mensaje de hoy es la mano proveedora de Jehová. Ese es el mensaje de hoy. Vamos a ver Números capítulo 11, versículo 21 al 23. Dice así la palabra del Señor, el versículo 21. Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Pueden sentarse, hermanos. Una de las cosas que me pasa muy seguido es que yo preparo mi mensaje, preparo la introducción, pero una vez que voy a empezar, la introducción normalmente es alterada. Durante todos los años de mi vida, pero especialmente en los últimos 2-3 años, hemos podido ver cómo la gente, aún la gente que dice tener fe, se desespera, se preocupa y muchas veces ofendemos a Dios dudando de su capacidad para suplir para nuestras necesidades, dudando de su poder para suplir para nuestras necesidades. Dios es Dios y punto. En algunas ocasiones pienso que la gente cree que Dios es solamente un proveedor, es alguien que está sentado allá en el cielo esperando que le pidamos para que Él nos dé. Pero si nosotros conocemos a Dios, sabemos que Él es bueno y punto. Pero es Dios, o sea, Él es bueno, pero Él es Dios. Él nos creó y nosotros somos para Él y no Él para nosotros. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pero eso tiene sus parámetros. Si nosotros nos sujetamos a Dios amándole con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, entonces Él también va a corresponder a ese amor. Ahora, Dios nos ama independientemente de que nosotros le amemos a Él o no. Hoy vamos a ver cómo el pueblo de Israel tentó a Dios más de una vez, pero también vamos a ver que Dios en realidad es bueno, que desea lo mejor para nosotros y que si nosotros respetamos sus mandamientos y le obedecemos, Él también estará a favor nuestro y nos bendecirá. La mano proveedora de Jehová. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Vamos al versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Uno de los problemas que tiene el pueblo de Israel y que también lo tiene la iglesia es que constantemente, no importa cuánto Dios haga, no importa cuánto Dios se glorifique, no importa las maravillas que Dios hace, constantemente la iglesia y el pueblo de Israel nos olvidamos de quién es Dios. Nos olvidamos de que Dios es Dios, de que Dios es el Todopoderoso, de que Él es el que hizo todas las cosas, que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y creemos que podemos increpar a Dios como cuando increpamos a un similar a nosotros, que podemos quejarnos de Dios y que no va a haber consecuencias de lo que hacemos.
Pero aquí el pueblo de Israel una y otra vez. Y la Biblia dice que todo lo que se ha escrito anteriormente está escrito para nuestro beneficio, pero aunque se escribió para nuestro beneficio y se escribió hace mucho tiempo, no aprendemos. Aunque lo leemos y nos dicen una y otra vez lo mismo, no aprendemos. El pueblo de Israel viene y se queja contra Dios y Dios, ¡pam!, les manda fuego en una esquina. Déjenme aprovechar esto para hacerle una ilustración. Dice aquí que el pueblo se quejó y lo a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. ¿Y ardió qué? Ardió su ira. Ahora, yo quiero que usted piense en esto. Dice que se quemó un extremo del campamento. Y el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. ¿Por qué el campamento no se consumía del todo? ¿Por qué Dios no acababa con eso? Porque Moisés estaba allí. Porque Dios tenía un hombre al cual había elegido, al cual él respetaba, porque ese hombre también lo respetaba a él, porque ese hombre obedecía sus mandamientos, y como ese hombre estaba allí, Dios no hacía más de 4 cosas. Entonces Moisés intercede y el fuego se apagó. Ahora, dice que llamó a aquel lugar Tabera, que significa incendio, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ahora yo quiero que usted piense en esto. Ya hace unos días, y ya por unos días he dicho, esto en algún momento voy a dejar de decirlo, y lo voy a volver a decir en otro tiempo, porque es algo de crucial importancia en el cristianismo. ¿De qué nos salvó Jesús? Bueno, Jesús sufrió en la cruz la ira de Dios por nosotros. De tal manera que la ira de Dios no se va a encender en nosotros porque ya se encendió en Jesús. Y cuando digo nosotros, estoy refiriéndome a los que creemos. Así que asegúrese que usted está creyendo realmente en Jesús, en el Jesús de la Biblia, porque si usted cree en el Jesús de la Biblia, si usted cree que ese sacrificio es suficiente, entonces la ira de Dios no será sobre usted. Pero aquí estamos hablando que la ira de Dios se encendió y se quemó una parte del campamento. Pero en aquellos que no crean en Jesús, esta ira va a ser sobre ellos. Entonces, yo quiero que usted preste atención a esto, lo que vamos a seguir leyendo. ¿Por qué? Aquí hay un dicho que dice, no son todos los que están, ni están todos los que son. Y sucede muchas veces que dentro de las iglesias hay personas que realmente no son del pueblo de Dios y que están metidos en este lugar de parte del enemigo para traer división, para que la gente pierda su visión de lo que es realmente importante. Entonces dice aquí, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Eso, ¿de quién fue idea? ¿De dónde salió que los hijos de Israel quisieron comer carne? De los extranjeros. Los que estaban allí, que salieron con ellos de Egipto, muchos egipcios se fueron colados con ellos al ver el poder de Dios, pero no entendían el poder de Dios, no entendían a Dios y no conocían a Dios, y todavía en su mente comparaban a Dios con los dioses que ellos tenían allá. Entonces se quejan a oídos de los israelitas, y los israelitas, no deje que le calienten el oído. Preste atención y no esté escuchando a cualquiera. Aquí ellos empiezan a escuchar a los extranjeros, y en el caso de nosotros, los extranjeros son todos aquellos que están dentro de la iglesia, pero que no están realmente cimentados en la fe. Y que por no estar cimentados en la fe, tampoco tienen un conocimiento real de Dios, y su manera de vivir la fe no es como debe ser. Esta gente, muchas veces son muy carismáticos, mucha gente son gente que habla bonito, o que sabe darte por tu lado, y si te gusta oír hablar de novelas y esas cosas, bueno, por ahí te va a llegar. Y si te gusta que te alaben, por ahí te va a llegar. Y si tú tienes una necesidad, ese se va a acercar y, ay, sí. Y si tú estás inconforme con el pastor,
se va a unir contigo para hablar mal del pastor. No sigan por ese camino. Entonces ellos, dice, volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Entonces dicen lo siguiente, nos acordamos del pecado que comíamos en Egipto de balde, dice, de balde. O sea, ellos no tenían que trabajar para comer ese pescado. No eran esclavos, no los azotaban. O sea, de balde comían eso. Dice, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ese maná del que se están quejando, eso sí lo comían de balde. ¿Qué hacían ellos para el maná? Nada, salían y lo recogían. Lo otro no lo hacían de balde, esto sí lo hacían de balde. Porque Dios les daba el maná, simple y sencillamente cojan, cómalo. O ellos no se acordaban que los egipcios tiraban a sus hijos al río para ahogarlos. No se acuerdan que les quitaron la paja y empezaron a azotarlos para que ellos mismos, y le pedían que hicieran la misma cantidad a pesar de que no le daban la paja. O no se acuerdan que Dios mandó a Moisés porque ellos estaban quejándose del yugo de Egipto. Pero así somos de ingratos. Cuando nos va bien, no nos acordamos de dónde nos sacó Dios. De todo lo que Dios tuvo que hacer para sacarnos de ese lugar. Entonces empezamos a... Yo conozco gente, sobre todo mujeres, un caso serio. Hay mujeres que han estado viviendo con un hombre malo. El tipo las golpea, no les da la comida, no les da su sustento, les hace trabajar y todo lo demás. Y de repente, por un tiempo, el tipo se va y ella queda sin el tipo. Y a los primeros días se acuerda de los palos que le daban. Pero cuando pasan un mes, 2 meses, él no era tan malo. Y empiezan a hablar bien del malvado ese. Nosotros conocemos un caso. Cuando el tipo estaba vivo, realmente hacía cosas terribles. Y ya tiene varios años de muerto, hace unos meses nos dice, no, él no era. Yo, ¿qué? ¿Nosotros qué? Nosotros nos acordamos lo que sufriste con él. Puede ser que tú no te acuerdes, pero nosotros sí nos acordamos porque nosotros teníamos que escuchar lo que tú sufrías con esa persona. Y así mismo ocurre con el ser humano. El mundo lo trata mal, pasan problemas en el mundo y cuando vienen a Cristo que están bien, no se acuerdan de todo lo malo que pasaron en el mundo y empiezan a comparar lo que Dios le da y a minimizar lo que Dios te da y a engrandecer lo malo que tenían allá y a decir, no, allá estábamos mejor. Ingratos, duros de servir, dice la palabra. Dice, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio, y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. ¿Qué trabajo teníamos que hacernos? Qué difícil era, ¿no? Ahora yo escucho a la gente, estoy aburrido de ese pollo. Estoy aburrido de comer carne. Estoy aburrido de comer. Qué misericordioso es Dios, ¿sabe? Qué misericordioso es Dios. Ay, a mí no me gusta esto o no me gusta lo otro. Dios es misericordioso, ¿sabe? Ingratos. No se dan cuenta. Cuando Dios hizo todo, dice que Dios hizo la tierra. Pero imagínense que Dios no hubiera hecho la tierra y hubiera hecho al hombre en el espacio. Ahí mismo donde lo crea, se ahoga y se muere y desaparece el hombre. Ahora, Dios hizo la tierra, pero dice que la tierra estaba
llena de aguas. Imagínense que Dios hubiera creado al hombre. En ese momento, el hombre se hunde en el agua y se ahoga, como se ahogaron todos en el diluvio. Pero dice que Dios dice, sea la luz, y fue la luz, pero todavía estaba la tierra llena de agua. Si Dios hubiera puesto al hombre allí, el hombre se hubiera ahogado. Dice que después separó las aguas de las aguas y quedó las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y bueno, ya había tierra, pero no había que comer. El hombre se hubiera muerto de hambre. Después el hombre hizo salir semillas y brotar frutas y demás. Y bueno, podemos decir que el hombre ahí podía. Pero cuando usted lee capítulo 2, dice la Biblia que todavía no había para comer en la tierra. Y que Dios levantó o creó el jardín del Edén y hizo que todo creciera de golpe para poner al hombre allí, para que el hombre tuviera todo lo que necesitaba. Dios te da lo que tú tienes. Y si te da pollo todos los días, da gracias a Dios porque son pollos todos los días. Y si es huevo todos los días, da gracias a Dios porque es huevo todos los días. Y si es arroz solo todos los días, da gracias a Dios porque es arroz solo todos los días. Pero somos ingratos. No sabemos dar gracias a Dios. Todo lo que tenemos, Él nos lo ha dado. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció a Moisés y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué me has hecho mal? ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carnes que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte ya en tus ojos y que no vea yo mi mal. Estaba el pobre Moisés agobiado. Dice Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy. ¿Usted sabe lo que significa 600,000 de a pie? Esos solo eran los hombres que podían salir a la guerra. Ahora piensen en cuántos hijos tenía cada uno de esos hombres, más su mujer. Esta cantidad, por lo menos, así por lo bajito, era el triple. Y Moisés solo estaba llevando la carga. Pero él no estaba llevando la carga solo. Uno de los errores que cometemos nosotros, y aquí Moisés falla igual que todos nosotros fallamos. Dios nunca te da una carga para que la lleves. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, nosotros aquí que estamos en esta iglesia, y que podemos pensar, bueno, que las cosas no salen y que no sé qué. Y cuando es así, nosotros empezamos a pensar, ay, es que esto es muy difícil. Pero es que la carga la llevo solo cuando me descuido y me olvido que quien realmente lleva la carga es Cristo. Porque Él dice, llevad mi yugo, y un yugo es un yugo entre dos, y la carga que Él lleva es más pesada. ¿Saben por qué? Porque Él está cargando con todos ustedes y también está cargando conmigo. Porque en un yugo, lo que leí hace un tiempo atrás, cuando hay un buey nuevo, lo ponen con un buey viejo. ¿Para qué? Bueno, el buey nuevo no sabe llevar el yugo, no sabe caminar recto por los surcos. Así que cuando el buey nuevo quiere desviarse, el buey viejo lo mantiene recto para que aprenda a caminar los surcos. Y el buey viejo es Cristo. Y Él está tratando de que nosotros
llevemos el camino correcto. Cuando yo me quiero desviar, Él me jala para que yo siga haciendo el trabajo como hay que hacerlo. Pero nunca Moisés no estaba llevando la carga solo. Dios estaba con él. O no se daba cuenta, él no se dio cuenta que cuando el pueblo se quejó se encendió un fuego allá. ¿Por qué? Porque él estaba solo. El que encendió el fuego fue Moisés. ¿Quién lo encendió? Era Dios. Dios estaba allí. O él se olvida que cuando ellos paraban en un lugar, paraban porque la nube descendía y que ellos no se movían hasta que la nube se levantaba. Dios estaba allí. Y el problema que nosotros tenemos siempre en nuestras familias, en nuestro trabajo y en todas partes, es que nos olvidamos que el que realmente lleva la carga es Dios. Y empezamos a quitarle la carga a Dios y a querer llevar la carga a nosotros. Y entonces ahí es donde tenemos los problemas. Ahí es donde nos va mal. Ahí es donde los pastores se suicidan. Y la gente se va de la iglesia porque no soportan la palabra. Porque creen que ellos tienen que llevar la carga solo. Porque creen que están llevando, porque creen que Dios los abandonó. No, Dios no te abandonó. Tú abandonaste a Dios. Tú te olvidaste de Dios. Tú te olvidaste de que el que lleva la carga realmente es Dios. Para mí hay muchos pasajes preciosos. Yo traté de abrir una página de YouTube que se llamaba Puesto los ojos en Jesús, pero alguien ya la había abierto antes que yo. Porque la clave de la vida cristiana es poner los ojos en Jesús. ¿Qué es poner los ojos en Jesús? Bueno, Jesús era y es el dueño de todos, pero Él se despojó de todo para venir a hacerse un siervo y morir en la cruz por nosotros. Y poner los ojos en Jesús es querer hacer lo mismo que Él hizo. Él hizo despojarme de todo para poder en obediencia vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para mi vida. Jesús caminó en esta vida diciendo: yo no hago lo que me da la gana. Yo hago lo que el Padre me dice. Yo hago lo que veo al Padre hacer. Y poner los ojos en Jesús es hacer exactamente eso. Buscar el rostro de Dios para caminar en obediencia a Dios todos los días de mi vida. Poner los ojos en Jesús, ¿qué es? ¿Qué es? Dice, acabamos de leer a Pablo diciendo: si acaso llegara a la resurrección y a los padecimientos, si sufrimos con Él, también viviremos con Él. No queremos sufrir. No abrimos nuestra boca para que la gente no se ponga brava con nosotros. Entonces, tranquilo. El mismo camino que lleva esa gente lo llevas tú. No queremos hablar de Cristo. No queremos decir cosas que ya sabemos que están mal, porque no queremos que la gente se sienta mal. No queremos incomodar. No te preocupes, tranquilo. El mismo lugar donde van ellos vas a ir tú. Porque rechazamos a Cristo con nuestra actitud. Pero Cristo, ¿qué hizo? Incomodó a los fariseos, incomodó a los saduceos, incomodó a los escribas. ¿Por qué? Porque ellos estaban mal, porque ellos no seguían a Dios y a Cristo no le importaba lo que ellos pensaran, porque lo único que le interesaba era agradar a Dios. Y si usted tiene los ojos puestos en Jesús, lo único que le interesa es agradar a Dios. Lo demás no importa. No es que vamos a la gente a insultarla ni a decirles cosas para provocarlas, pero no podemos hacer nada más. El cristianismo es controversial. Si usted vive de acuerdo a las normas del mundo, bueno, tranquilo, no va a tener ningún problema en este mundo, pero no espere que Dios lo resucite. No espere que Dios lo levante. Quiere vivir de acuerdo al mundo. Dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y una de las formas más comunes de amar al mundo es no querer pelearme con el mundo. No querer decirle al mundo que está mal. No querer decirle al mundo que el camino que llevan es camino de perdición. Es que no querer hablarle al mundo de que van para el infierno. Es no querer oír que la gente me diga a mí: tú te crees mucho. No, yo no me creo mucho. Es que esto es lo que dice la Biblia. Tú eres pecador. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice que te arrepientas.
No lo digo yo, lo dijo Cristo, lo dijo Juan el Bautista, lo dijo Pablo, lo dijo Pedro. Arrepiéntete. Ah, no, Cristo te ama y y tiene un plan maravilloso para tu vida. Sí, es cierto. Pero primero arrepiéntete. Jesucristo dijo, vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿Qué es eso? Arrepiéntete para que tus pecados sean perdonados. Pero no queremos que la gente se ponga bravo con nosotros. Bueno, si la gente no se pone brava contigo, Dios sí se pone. Yo prefiero que la gente se ponga brava conmigo a que lo haga Dios. Moisés, aunque Dios no le reprocha nada, perdió de vista a Dios. Yo procuro no olvidar quién es el Señor de esta obra. Yo procuro no olvidar quién es el que sostiene esta iglesia. Porque donde yo olvide eso, estoy en problema. Un pastor en Brasil se suicidó hace años atrás y dejó una carta quejándose de que los miembros de la iglesia y no sé cuándo. ¿Y qué? Quéjense todo lo que quieran. La biografía de un tal Simeone dice que él pasaba por una iglesia y él quería ser pastor de esa iglesia. Y llegó a ser pastor de esa iglesia. Ahora, en ese tiempo, 1800 y pico, la gente en las iglesias allá en Europa alquilaban las bancas. Con eso le pagaban a los pastores. Y los que estaban más adelante pagaban más y los que estaban más atrás pagaban menos. Entonces, cuando él llegó a esa iglesia, los dueños de las bancas las encadenaron para que nadie se sentara. Por 12 años, él estuvo predicando con oposición de los religiosos que no querían que él predicara allí. La gente se tenía que parar en los pasillos para escucharlo predicar. Pero él siguió predicando hasta que al final toda esa oposición Dios la venció. Nosotros tenemos un llamado y el que nos llamó fue Dios, no el mundo. Debemos ser fiel a aquel que nos llamó, no al mundo. Ahora, nosotros debemos servir a Dios con humildad. Dice el versículo 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado a oídos de Jehová diciendo, ¿quién os diera a comer carne? Ciertamente mejor me iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Para qué salimos acá de Egipto? Tenga cuidado. Hay muchísimas formas de volvernos al mundo. Muchísimas formas. Muchísimas. Aquí ellos, entre comillas, estaban anhelando la supuesta comodidad que tenían en Egipto. Bueno, lo más seguro es que los extranjeros que estaban colados allí sí estaban cómodos en Egipto, porque ellos no eran esclavos. No sé por qué se metieron allí, a lo mejor no tenían muchos recursos, pero no sé. Pero los israelitas eran esclavos en Egipto. Y usted, antes de venir a Cristo, si en verdad ha venido a Cristo, era esclavo del pecado. Y Cristo
Dice la Biblia, mire, dice la Biblia que Él nos liberó del poder del pecado y de la muerte. Vea, dice, nos liberó del poder del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Juan lo dice mejor que yo. Ese capítulo 3 de Primera de Juan es una maravilla. Dice, el Hijo de Dios no peca. El Hijo de Dios no practica el pecado. En el capítulo 2 nos dice, y si pecaren, abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo. O sea, nosotros no somos esclavos del pecado. Nosotros no pecamos porque no podemos hacer otra cosa. No somos adictos a la televisión, no somos adictos al celular, no somos adictos a las novelas, no somos adictos a las drogas, no somos adictos al cigarrillo, no somos adictos a nada, porque la adicción es esclavitud. Y el Señor nos libró de la adicción a cualquier cosa del mundo. Si somos esclavos, entonces no somos hijos. Si somos hijos, no somos esclavos. Dios dice claramente que ellos menospreciaron a Dios. Ahora, ¿cómo lo menospreciaron? Estamos aburridos de este maná. Estoy aburrido del pollo. Estoy aburrido del arroz. Estoy aburrido de la carne. Estoy aburrido. Usted puede querer comer algo distinto. ¿Sí? Usted puede querer, estoy comiendo pollo todos los días. Me gustaría comer un pedazo de carne. Pero usted tiene que tener cuidado de no estar menospreciando la provisión de Dios. Si Dios le está proveyendo pollo, usted tiene que dar gracias por ese pollo. Si no hay nada más que huevo y si lo único que tiene es arroz, usted tiene que dar gracias por ese arroz. Ahora, ¿que yo puedo desear otra cosa? Sí, yo puedo desear otra cosa. Yo me acuerdo hay cosas, a mí me gustan mucho los testimonios, así que yo, sobre todo esos que son así como, usted sabe, esos testimonios, y siempre recuerdo al pastor venezolano que se fue a predicar a otro lugar y en su casa quedó la mujer con los hijos y no había más que el arroz, no había carne, y habían estado como por 3 días comiendo solamente arroz, y la mujer dice, hoy vamos a comer carne. Sirvió el plato de comida, puso a los hijos allí, los sentó a la mesa, Señor, gracias por la carne, y ¡pum! Cuando salió en el patio atrás había un salmón que nadie sabe dónde cayó, a lo mejor un pelícano lo estaba cargando, no sé, pero se le cayó ahí, comieron carne. Pero es la diferencia. Ella lo puso en manos de Dios. Ella no dice, estoy aburrido de comer arroz. No, ella agradeció por lo otro que Dios iba a añadir. Sí podemos desear otra cosa, pero nunca podemos menospreciar la provisión de Dios. Ahora Dios le dice a ellos que les va a dar comida por un mes. ¿Cuánto dijo Moisés que eran ellos? 600,000 de a pie, 600,000 de a pie, más lo que ya les dije, ¿no? Y los que venían naciendo, por cierto, porque esta gente parecían cuy. Parían. Bueno, eran un montón. Entonces, aquí usted ve que Moisés perdió de vista quién era Dios. Y eso es lo que nosotros no podemos hacer. Usted no puede perder de vista quién es su Dios. Muchas veces decimos, y ahora cantamos, todopoderoso, pero ese todopoderoso no me puede suplir. No me puede suplir un trabajo, no me puede suplir sin trabajar, no me puede suplir, pero es todopoderoso para mí, no para usted, porque para mí es todopoderoso. Porque a mí Él me suple. Yo no sé usted, pero a mí Él me suple y me suple muy bien. No me da todo lo que quiero, me da todo lo que necesito. Y me lo da en su tiempo. Ahora Dios hace algo interesante. Dice, como me despreciaron, ahora van a ver quién soy yo.
Y Moisés dice, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se devorarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, presta atención, lo que Dios le dice a Moisés es, ¿acaso te olvidaste de quién soy yo? ¿Acaso te olvidaste de que yo hice descender granizo, de que yo abrí el mar en dos? ¿Te olvidaste de que yo voy delante de ti en columna de nube de día y en columna de fuego de noche? ¿Te olvidaste de que yo maté a todos los primogénitos de Egipto? ¿Te olvidaste de quién soy yo? ¿Acaso se ha cortado mi mano para proveer? ¿Se ha cortado mi mano para hacer milagros? ¿Se ha cortado mi mano para salvar? ¿Se ha cortado mi mano? Dios dice, ¿acaso mi brazo es corto? ¿Será que ya yo no soy todopoderoso? ¿Será que ya yo simplemente no puedo hacer lo que me da la gana? ¿No puedo hacer lo que yo quiero? ¿Te olvidaste de quién soy yo? Hermano, no se olvide. No se olvide, Dios es todopoderoso. Dios está allí, no para usted, sino por usted. ¿Cuál es la diferencia entre para usted y por usted? Es que cuando yo pienso que Dios está para mí, yo pienso que Dios es mi servidor. Yo pienso que Dios, todo lo que yo diga, así como dicen, bueno, ahí me mandaron un mensaje de que están decretando que este es el año de la prosperidad y no sé qué cosa. Siempre empiezan con sus cosas. No voy a hablar de eso. Pero toda esa gente está pensando que Dios allá nada más está esperando que ellos abran su boca para hacer lo que ellos quieren. El Dios de ellos son ellos mismos, y lo que están haciendo es teniendo un Dios a su imagen, un Dios que responde a lo que ellos quieren. Pero mi Dios no responde a lo que ellos quieren, yo respondo a lo que mi Dios quiere. Por eso ustedes no me ven a mí cada año diciendo, este es el año. No, todos los años son los años de buscar el rostro de Dios. Todos los años son el año de doblar nuestras rodillas ante Dios, de buscar en su palabra, de tratar de agradarle, de buscar su presencia. Todos los años son los años de la misericordia de Dios para con nosotros. No inventemos cosas. Y si usted quiere estar escuchando cosas por allá, bueno, usted, tantas profecía y tantas cosas. Mire, a mí me sorprende la ingenuidad del pueblo cristiano. Montón de profetas diciendo boberas, profecías que nunca se cumplen. ¿Y qué hacen? Algunos se quejan de los adventistas. ¿Qué hicieron los adventistas? Bueno, el que inició el movimiento de los adventistas dijo que en 1843 Cristo iba a venir, pero Cristo no vino. Entonces dijo, me equivoqué en el cálculo, iba a venir en 1844, pero ¿saben qué? Tampoco vino. Eso lo llaman la gran decepción. Entonces él se dio cuenta de que había cometido un error y se retiró del asunto. Ahora vino una mujer con un grupo de hombres y le dijeron, mira, lo que pasa es que no te equivocaste, lo que pasa es que Cristo se cambió de un lugar a otro en el cielo, qué tontería. Y todos se creyeron esa bobería. O sea, no tiene ningún tipo de fundamento bíblico eso. Y de ahí para acá, la gente está diciendo profecía tras profecía y le hacen la misma cosa. No, lo que pasa es que él dijo que iba a pasar una inundación en todo el mundo. Sí, pero tú no viste que se inundó Alemania. Es que él estaba hablando nada más de Alemania. No. Él dijo que en todo el mundo y no pasó. No estés excusándolo. Él dijo que iba a haber hambruna y no hubo. No lo excuses. Abre tus ojos, usa tu mente. La Biblia dice que si el profeta dijere palabra y no se cumpliera, no es profeta de Dios. Está hablando de su propio corazón. No lo excuses. Despertemos y dejemos de ser ingenuos. Hay hombres que yo quiero
Yo siento el deseo de que sean hombres de Dios. Pero yo tengo que obedecer y ver lo que la Biblia dice. Si ese hombre de Dios, entre comillas, dice una profecía y no se cumple, ese no es un hombre de Dios. Por más que haga todo lo que usted quiera, a ese lo más seguro, si el Señor nos permite estar en ese momento, veremos cuando el Señor le dije, apártate de mí, hacedor de maldad. Nosotros tenemos que enfocarnos. Tenemos que enfocarnos. Uno de los versículos, o más bien de las líneas claves para mí en este tiempo, Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. El Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el Dios de este tiempo. Y eso se conecta con este versículo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y cuando dice ayer, no se refiere al Jesucristo del Nuevo Testamento. Se refiere al Jesucristo de la eternidad. Ese ayer no es del primer siglo, no es de cuando Él nació. Jesucristo es el mismo ayer en la eternidad. Por eso es que me molesta, porque ahora han cogido de decir, Jesucristo es el mismo de... Busqué en varias versiones de la Biblia, creo que sepan, como en 5. Y nunca aparece una de aquí. Nunca aparece otra de acá. ¿Por qué no aparece una de aquí? Porque si yo pongo una de aquí, Jesucristo es el mismo del 31 de diciembre de 2022, de ayer. Pero al no poner la Y, la D, esto queda en el infinito. Por eso es que no hay una de ahí, porque se refiere al infinito, hacia atrás. Y los cuadrangulares, que entre comillas leen eso, porque muchos ni siquiera, pero leen eso todos los domingos, repiten lo mismo que oyen a otros solo porque es un cantante popular. Despertemos. No podemos perder de vista quién es nuestro Dios. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Hay algo interesante con Dios. Yo me pregunto por qué estos hombres no fueron al llamado que se les hizo. Sin embargo, eran escogidos. Y porque eran escogidos, Dios puso el Espíritu sobre ellos y también profetizaron. No sé, porque la Biblia no habla más de estos 70, no sé qué pasó con estos hombres, pero es algo interesantísimo que Dios hizo. Y corrió un joven y dio avisos a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera de su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, y los ancianos, él y los ancianos de Israel. Y una de las cosas que hay que ver en Moisés es su sencillez. En Moisés no había envidia. Él no quería ser él solo el gran libertador del pueblo de Israel. Él no tenía problema en que hubieran otros al lado de él, pero él era el escogido y él sabía cuál era su posición. Sin embargo, él no tenía ninguna preocupación, como yo no tengo ninguna preocupación de que mañana haya otro aquí, en este lugar, o que haya alguno que me sobrepase en este lugar. Llega el momento en que hay que decir, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Porque todos nosotros tenemos un tiempo para todo lo que hacemos. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar
y las dejó sobre el campamento. Mire este asunto. ¿Sabe cuánto es un día de camino? Dice, un día de camino de un lado y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. O sea, algo así. Más o menos esto, de altura. Ahora, que hay una pelea, porque lo que ahí dice, que algunos quieren interpretarlo distinto, es que alrededor del campamento, alrededor de 16 kilómetros, alrededor del campamento, 16 kilómetros para allá, 16 para allá, 16 para allá, 16 para allá, 16 kilómetros alrededor del campamento más o menos, habían caído codornices y eran tantas que se acumulaban a la altura de 1 metro, más o menos. Ahora, ¿qué le dijo Dios a ellos? ¿Qué le iba a qué? Por 1 mes, ¿y qué más? Hasta que le salgan por la nariz, hasta que se aburran. Dice, entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre sus dientes, entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Dios ciertamente dio en abundancia y sobraba. ¿Pero qué debían hacer ellos? Debían coger lo que necesitaban. Un grupo de ellos se llenaron de glotonería y empezaron a coger y a coger y a coger, a coger, a coger, a coger, con un corazón totalmente desviado. Y Dios los hirió con una peste. ¿Qué peste? Bueno, ahí no lo dice, pero quizás se les dañaron las codornices y no se dieron cuenta y se infectaron. No lo sé. No lo sé. Pero yo quiero que usted entienda algo. Dios, si usted le cree, Dios le va a suplir. Y cuando Dios suple, Él necesito 3 y me va a dar 3. No. Él nos suple de tal manera que tengamos cierto nivel de holgura. Y cuando usted tiene cierto nivel de holgura, usted debe hacer 2 cosas. La primera, separar lo que usted necesita. Y la segunda es ver con cómo puede ayudar a otro que también necesita con lo que le sobró. No debe estar procurando acumular y guardar el tesoro. Hoy estoy ganando $10,000. Bueno, necesito 2,000 para vivir, para pagar mis cuentas, la casa, para ir a pagar la finca que tengo allá en Coronado. Y me quedan unos 4,000, me quedan $8,000. Voy a meterlo en el banco para tenerlo ahí de reserva. No. Busque a quien ayudar con ese dinero. ¿Quiere ahorrar algo? Bueno, agárrese 2,000. Gasta 2,000, se ahorra 2,000 y el resto busque cómo ayudar a alguien. Hay muchos misioneros que necesitan el apoyo económico, pero usted lo tiene guardado en el banco ahí, de que para ganar intereses. ¿Para qué sirve? Si te mueres mañana, eso queda ahí. Y si tienes hijos, pues para tus hijos. Y si tus hijos no son, como pasa muchas veces, que no son como tú, eso se va a fumigar en un día. ¿De qué sirvió? Pero si tú lo inviertes en el reino de Dios, dice la Biblia, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. $6,000 en el banco no te sirven de nada. Pero $6,000 invertidos en el reino de Dios son para vida eterna. El Señor suple a aquellos que le confían, que confían en Él.
El Señor ayuda a aquellos que tienen la mirada puesta en Él, que saben que es mejor que Él lleve la carga a que la lleve yo. El Señor suple a aquellos que saben confiar. Que cuando la situación está difícil, pueden voltear y decir, Señor, gracias. Que aun cuando se sienten incómodos, porque a veces no podemos evitar el sentirnos incómodos o molestos por la situación que estamos viviendo, pero aún en medio de esa incomodidad nos acordamos, Señor, me siento mal y yo sé que no te agrada que me sienta así que por favor quítamelo porque esto no es de mí. No soy yo el que quiere estar mal. Es un sentimiento que viene y que no puedo evitarlo. Quítalo de mí. Lleve las cargas al Señor. Sea agradecido. Si solo tiene para comer yuca, coma yuca. Y agradezca a Dios por la yuca. Y si de repente tiene 5 días comiendo solamente yuca y quiere ponerle un pedacito de jamón, Señor, gracias por el jamón. Y confíe que a lo mejor Dios no se la da, pero siga agradeciéndole. Que Dios le dará a lo mejor un pedazo de pollo. Pero yo no quería pollo, Señor. Cómete el pollo. Después te doy el jamón. Dios es bueno. Y nosotros tenemos que saber que nuestro Dios es soberano. No quiera que Dios sea su sirviente. Sirva a Dios. No quiera que Dios sea el que está para escuchar lo que usted quiere decirle. Trate de escuchar lo que Dios quiere decir. Desde que yo me convertí, como muchos predicadores critican al pueblo de Dios por su infidelidad. Pero con el paso de tiempo me he dado cuenta que en cuanto a eso, no somos diferentes. El ser humano es infiel por naturaleza y lo podemos ver claramente en la iglesia de nuestro tiempo. ¿Cuántos predicadores hay por ahí predicando a un Dios diferente y usando el nombre de Cristo para llenar sus estómagos? Podemos pensar como queramos, pero en realidad eso es lo mismo que ocurría en el pueblo de Israel. Ahora bien, en todas estas cosas hay lecciones que aprender. 1. Debemos aprender a detectar a los que no son de nosotros. El versículo 4 nos habla de la gente extranjera y de cómo influyeron en el pensamiento del pueblo para que se quejaran por la comida. En el caso de nosotros, todos somos extranjeros, así que quizás alguno piense que no aplica, pero podemos darnos cuenta que entre nosotros puede haber personas que no están del todo convertidas y cuyo pensamiento no está enfocado en Dios. Y debemos detectar cuando alguien se acerca a nosotros para meter en nuestras cabezas ideas que van en contra de la realidad de nuestro Dios. En este caso, los extranjeros influyeron de 2 maneras en el pensamiento del pueblo de Dios. 1, los hicieron dudar de la capacidad de Dios para proveer lo que ellos necesitaban para su bienestar, o en este caso, lo que ellos querían para su propio gusto. 2, los hicieron volver su pensamiento atrás y anhelar volverse a Egipto, olvidando la esclavitud a la que estaban sometidos allá y que los egipcios mataban a sus hijos arrojándolos al río, y cómo esto y con todo esto menospreciaron a Dios. Segunda cosa que aprendemos, debemos recordar que no importa cuán difícil parezca el encargo que Dios nos dio, Él nunca nos deja solos y siempre va a respaldar a los que ha llamado para cumplir una tarea, sea cual sea. Tercero, debemos estar conscientes que no importa cuál sea nuestra situación económica o material, Dios tiene poder para suplir todo lo que haga falta. Debemos recordar la pregunta de Jehová a Moisés y debemos contestarla para nosotros mismos. ¿Qué tal si actualizamos la pregunta? ¿Acaso en este 2023 se ha cortado la mano de Jehová para suplirnos?
Recuerde que las codornices estaban alrededor del campamento por alrededor de 16 kilómetros y que cada uno recogió hasta 10 montones. Finalmente, debemos recordar el castigo de Dios para los que se volvieron codiciosos. La lección aquí sería recordar que el maná caía todos los días y que nunca les hizo falta, de modo que ellos podían confiar que Dios seguiría proveyendo al tiempo preciso, y nosotros debemos recordar lo mismo. En este 2023, mantenga su mente puesta en la fidelidad de Dios. No se queje. Vaya a Dios en oración y confíe en su provisión. Dios dará a su tiempo lo que es necesario.